Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso, como siempre, mi nombre es Werner Martínez y voy a explicarles ahora sobre cómo crear un render aprovechando al máximo los recursos que tenemos en nuestra computadora. Para comenzar con el video, voy a dejarles el link de mi Discord, donde podrán descargar todos los archivos o link del lado en que vamos a utilizar para nosotros entonces explicar una parte del video. También les voy a explicar un poquito sobre la diferencia de los tamaños del renderizado y cómo apoyarnos sobre los diferentes tipos que nos ofrece en los motores gráficos, ¿no? Sobre todo Cycles, utilizando pues obviamente lo que es la gráfica y todo lo que es el cómputo del sistema. Bien, para comenzar con esta parte lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a explicarles rápidamente creando un entorno en 3D. Voy a colocar a nuestra monita Susan de este lado, de esta manera, aquí más o menos rapidito, y colocándole un modificador y un shape de smooth, podremos ver que ahora tenemos nuestro modelado de Susan de esta manera. Si yo paso esto en modo render colocando una iluminación de esta forma, veremos que ahora tenemos a nuestra Susan sometida a lo que es una iluminación en ambos sentidos, ¿no? De esta manera, ¿vale? La computadora por defecto, o por lo menos nos podemos verlo desde el inicio de nuestro inicio de aplicación, perdón la redundancia, podemos ver que aquí tenemos lo que es sampling de este lado. Podemos ver que nos salen esta especie de numeración. Esto le voy a hacer un poquito de zoom al video para poder verlo bien. Veremos que tengo 1024, que es el máximo de samples de la previsualización, muy importante que lo sepan. Y aquí entonces más abajo podemos ver algunos detalles como lo que es denoise, que si activamos esta pestaña, pues si nosotros movemos, él va a crear, en vez del ruido que estamos acostumbrados a ver, lo que va a hacer es que él va a suavizar automáticamente ese ruido para que no se note. Por lo general yo lo tengo desactivado porque esto quita más recursos a nuestro CPU. Y entonces podemos ver que del lado izquierdo de esta parte de acá veremos que nos sale samples, ¿no? Que es como esa especie de renderizado, y vemos que sale en rendering done. Es ahí donde ya termina el render y básicamente aquí ya tenemos nuestra previsualización hecha. Si yo muevo esto hacia un lado, veremos que nuevamente se reinicia, ¿no? Esto siempre va a ir cambiando. Siempre por lo general recomiendo que este valor lo dejen en un 400, por ejemplo. Y entonces este valor de 0.1 lo dejamos tal y como está. Podemos darle un valor de 0.3 o 0.2 para que renderice un poquito más, pero es casi el mínimo de diferencia. Bien, vamos ahora con donde dice render de este lado. Para explicar este punto voy a crear una cámara. Voy a activar donde dice cámara to view para poder mover nuestra imagen de forma libre, más o menos así. Y veremos que bueno, ya con esta cámara activada, que esto es lo que va a salir en nuestro primer render. Si yo vemos este valor en esta parte, veremos que sale 0.01, 4000, 0 y 0. Estos dos últimos valores no lo vamos a tocar y vamos a concentrarnos en estos otros dos de arriba. Estos dos significa más bien la suavidad o el nivel de detalle que va a tener nuestra imagen, ¿no? Y aquí donde dice máximo de samples es la cantidad de veces que va a pasar el pase de Blender para crear una imagen más definida. Yo como recomendación, por ejemplo, en este caso, si es por ejemplo para un medio digital o para una red social, siempre dejo que este valor sea de un 0.03 o 0.4, ¿vale? ¿Por qué? Porque no necesitamos tanto detalle si esto es para un medio digital o una red social. Bien, entonces una vez que ya tengamos nuestro valor de 0.04 de salida de render, esta parte que vemos aquí, que sale 4096, es un valor muy exagerado para cualquier computadora de la que tengamos nosotros. Así que yo siempre recomiendo que este valor no sea mayor a 1000. Una proporción más o menos de 600 a 700 debería bastar para esta terminología de render de esta manera. Bien, para nosotros también optimizar un poquito más nuestro CPU, vamos entonces en la parte donde dice Output y vamos a donde dice Render Region.
Esto lo que va a hacer es que solamente va a renderizar el marco interior de la cámara, el resto lo va a descartar. Así ligeramos un poquito aunque sea la carga de nuestro Blender de esta manera, ¿no? Cosa que ya no tenga que concentrarse en renderizar todo lo demás, sino solamente en lo que está adentro. Vale. Entonces, una vez que ya tengamos ya este procedimiento en concreto, vamos ahora a cambiar lo que es el tamaño. 1920 por 1080, bueno, es como por así decirlo 1080p. Es una resolución bastante buena, es lo que se podría conocer como 1K, ¿vale? Pero yo de momento, digamos que por ejemplo esto es para una red social, no necesito que esto pese tanto. Si puede hacer de 1280 por 1280, acercamos con el mouse de esta manera, podremos ver que ahora tenemos una resolución más cuadrada y por ende más correcta para una red social, por ejemplo lo que es un Instagram. Y podemos ver que incluso, vamos a alejar un poquito nuestro marco, veremos que está renderizando de una forma mucho más rápida. Bien, vamos ahora a compararla, ¿no? Voy a pasar esto a sólido y en la parte donde dice render, en renderizar imagen, veremos cómo queda nuestra imagen. Veremos que aquí empieza a renderizar un sample de 15, va a 19, 20 y aquí vemos el tiempo, ¿no? Han pasado aproximadamente 10 segundos desde que iniciamos el render. Si no me equivoco, no debería de pasar alrededor de 30 segundos, es decir, ya vemos que ya está llegando el 224 y vemos que está el render, pues bueno, la verdad bastante bien, vemos que está suavizado por los bordes, ok, de esta manera, y entonces es bastante funcional para lo que es una red social, por ejemplo un Instagram, un Facebook, un Twitter o como quieran usarlo, y veremos que bueno, en efecto, sí, 40 segundos, se pasó un poquito más de lo que pensé, pero como estoy grabando la pantalla, pues ocupa un poquito más de RAM. Veremos que ahora tengo mi imagen, voy a guardarla de esta manera, voy a guardarla en mi escritorio, voy a ponerle Susan 1 y ahora voy a renderizarlo de la forma más exagerada posible. Esto le voy a dejar un valor de 0.01 y esto lo voy a aumentar a 1500, ¿vale? De esta manera voy a volver a renderizar mi imagen y veremos que bueno, si yo ahorita estoy utilizando los valores que dije antes, esto debería casi hasta duplicar o triplicar el tiempo que hemos mandado a renderizar nuestra imagen. Ojo, no he cambiado la escala, todavía sigue midiendo 1280 por 1280. Lo único que cambiamos fue los valores del detalle a 0.01 y esto a 1500. Recuerden que esto a 0.01 en un valor más chico, más detalle o más definición va a tener nuestra imagen. En un valor de 0.1 hacia arriba, pues entonces el detalle va a ir restándose poco a poco, ¿vale? Ok, vamos esperando aquí, van 200 casi. Voy a cortar el video aquí y entonces ahorita les muestro cómo queda el resultado final. Y listo, ya tendríamos nuestra imagen renderizada. ¿A qué no adivinan cuál es cuál? Bueno, ahorita mismo estoy cambiando la imagen de una a otra. Esta que vemos aquí dice Susan 1. Esta es la que utilizo en un render de 0.04 y una cantidad de pases de 700. Y esta que es Susan 2, que es la acabo de cambiar, ya tiene 1500 y posee, pues bueno, obviamente un 0.01 de detalle. Es decir, el valor o los detalles que vamos a conseguir van a ser casi el mismo. Podemos ver que aquí tengo, pues bueno, el arco de la oreja de Susan definido, y si yo cambio nuevamente al otro, pues casi no se nota. El detalle es prácticamente mínimo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Pues lo que les quiero indicar es que por ejemplo, cuando es un par de detalles o un valor casi mínimo, lo recomendable es que este valor sea más o menos como de 800. No vale la pena sacrificar tanto tiempo para cada render. Y recordemos que si somos diseñadores gráficos que nos mora lo que dice el tiempo, nos importa bastante, pues siempre es muy importante tener en cuenta este detalle.
Vale, una vez que ya tengamos, pues bueno, nuestro ejemplo explicado de esta manera, voy a crear un archivo nuevo, ¿ok? Voy a crear un plano de esta manera, y aquí vamos a apoyarnos un poquito de Botanicub. El link le voy a dejar en la descripción, le voy a dejar el link de mi Discord para que ustedes puedan descargar el link donde les dejo lo que es el archivo. Y una vez que lo hayan descargado, que es este Botanicub 6.8, vamos a pasar a instalarlo. Yo lo tengo instalado, pero voy a hacer el procedimiento. Me voy a donde dice addons y donde dice instalar. Le voy a dar la opción donde dice Botanicub de esta manera. Le vamos a dar donde dice instalar addon, ¿ok? Y una vez que ya se haya instalado, que demorará un poquito porque el archivo es un poquito pesado. Por ejemplo, voy a buscarlo aquí rapidito. Le va a dar a la pestaña donde dice Object, ¿ok? Para activar ese addon, ¿vale? Y entonces, si ustedes quieren, pueden dejarlo tal y como está. Y entonces refrescamos y cerramos, ¿vale? Ahora vamos a ver que tengo aquí mi archivo. Estaría aquí abajito. Aquí, Botanicub, de esta manera. Y entonces, en este plano que ya nosotros colocamos, vamos a colocar un par de elementos para dar el siguiente ejemplo. Voy a seleccionar, por ejemplo, este árbol de esta manera, ok, y veremos que bueno, tengo lo que es este árbol en este plano, vale. Ojo, aquí cuando ustedes vayan a mandar a renderizar esto en motor de Cycles, muy importante, esto va a pesar mucho más que lo que hicimos con Susan. ¿Por qué? Porque tiene muchos más polígonos y muchos más vértices, muchos más elementos, y eso obviamente le va a pesar a la CPU. Así que siempre es muy importante tener eso en cuenta. Y obviamente lo que les dije en antes del archivo. Vale, si yo quiero crear un entorno como el que usamos para el ejemplo del video, lo único que voy a hacer es que voy a aplicar un par de arbolitos más. Voy a colocar otro árbol aquí de este lado. Voy aquí más o menos, voy a pasar en modo sólido para usarlo de esta manera. Algo como esto me funciona bien, ¿vale? Voy a apretar Tab donde dice subdividir, voy a subdividir en un valor de 50 para que entonces cuando agreguemos nuestro pasto tengamos un control absoluto sobre nuestro entorno. Con este modo de edición seleccionado, voy a la opción que dice Proportional Editing y voy a seleccionar un par de vértices, un par de bordes, apretando G y Z. Con el scroll del ratón voy a agrandar un poquito mi matiz del pincel para crear algo más o menos como una especie de colina, ¿no? De esta manera, más o menos así. El árbol lo voy a colocar por aquí arribita, de esta manera. Y por último nos quedaría obviamente lo que es el pasto, ¿vale? Voy a seleccionar mi plano donde dice el área de Skater, ¿vale? Skater de este lado, voy a darle dice Plus. Y aquí nos van a salir estas pestañas de flores, pasto, en detalles de Mystic, rocas, etc. Voy a darle donde dice Grass. Y aquí veremos nuestras opciones de Grass, ¿vale? Todo esto ya viene incluido en el paquete, no tienen que instalar ni tocar más nada. Yo en mi caso voy a seleccionar el primero. Y donde dice OK, le voy a dar clic y veremos que nuestro pasto se aplica sobre nuestro render. Ahora tocaría nada más colocar la cámara. Como siempre, apretamos Shift A, dice cámara. Vamos a activar View Camera to View para entonces tener un control sobre nuestra cámara de esta manera. Algo más o menos así. Tal vez vamos a aprovechar la colina de esta manera. Voy a alejar esto un poquito de mi borde, por ponerlo por acá más o menos. Y el árbol de este lado más o menos por aquí. Lo checamos un poquito. Vale, algo como esto me funciona bastante bien. Y ahora si esto obviamente lo paso en Cycles, en Render, veremos que bueno, obviamente empieza a renderizarlo. Nos faltaría obviamente la iluminación, etcétera. Esto ya en un video ya les había explicado cómo reemplazar ese fondo. Yo en mi caso lo voy a hacer un poquito más rápido. Voy a donde dice Render en Fill
donde dice transparent, le voy a dar una transparencia y le voy a colocar una iluminación utilizando Sky Texture de este lado. Vamos a ver donde dice Sky Texture. Y veremos que ahora tengo mi iluminación, obviamente. Y obviamente también tengo lo que es ese resplandor de luz, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero crear esto en un valor de atardecer. Voy a dar un valor de 8. Quiero que rote el sol, así que vamos a hacer que el sol viene de atrás. Si ustedes se pierden o sienten que no encuentran la ubicación del sol, pueden desactivar esta pestaña de transparencia y veremos que aquí tenemos mi iluminación. Voy a bajarle esa intensidad a 0.5, creo que está muy alto. El aire lo voy a aumentar un poquito, el luz también lo voy a aumentar un poquito más y el ozono también lo voy a aumentar un poco. Y ahora veríamos que tengamos, bueno, obviamente mi fondo. De esta manera el sol está por allá atrás, tal vez rotando un poquito más para que parezca un atardecer. Y veremos que ahora tengo, pues bueno, mi fondo y mi renderizado. Vale, esto tal vez ustedes quieran duplicar ese árbol o colocar un poco más de detalle. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar rocas en nuestro entorno, van a hacer exactamente lo mismo que hicimos en antes. Voy a donde dice Polygon, ok, donde dice Skater, hagamos plus. Voy a donde dice rocas y seleccionamos las rocas. Voy a seleccionar estas de acá y donde dice ok, voy a seleccionar y las rocas pues se van a aplicar sobre obviamente mi entorno, ¿vale? Aquí les recomiendo ir guardando siempre su archivo. Recuerden que Blender es un poquito inestable. Voy a guardar donde dice paisaje de esta manera y aquí vemos nuestras rocas de esta manera. Y ustedes van a ir notando que su computadora poco a poco empieza a calentarse, empieza a sentirse más lenta. Recuerden lo que les dije del valor de bajar lo que es el render y el pad, pues es momento de hacerlo. Este valor le voy a dar un valor de 50 en viewport, ¿vale? De esta manera, para que no pese tanto ese render, ¿vale? Y entonces en la salida, cuando ya la vayamos a exportar, voy a darle un valor de 800. Y esto 0.05, tal vez no quiero que sea tan detallado. Tiene demasiadas rocas, así que yo de momento voy a bajarle esa cantidad de rocas. Voy a darle a donde dice estos valores de particular settings. Voy a ponerle 100 rocas solamente. Son las rocas chicas que toqué. Voy a seleccionar las otras. Estas que son un poquito más chicas, más grandes. Voy a darle un valor de 35. Y creo que ahora sí siento que es un poquito más realista, ¿vale? Ahora sí voy a dar esto en transparencia porque ese fondo lo voy a agregar en Photoshop. Y ahora sí tendríamos, pues bueno, mi valor de rocas, ¿no? Recuerden que esta pestaña la pueden activar aquí en Output, en salida, en Render Region, para que entonces no renderice el resto de nuestro contorno. Y ahora una vez que tengamos ya esto finalizado, nos tocaría solamente renderizar. Voy a pasar esto en Z y voy a renderizarlo de las dos formas. Voy a renderizarlo en un tamaño 1920 x 1080 y luego un valor de 1280 x 720 y ustedes verán cuál funciona mejor para ustedes. Chicos, entonces ya para finalizar, vamos ahora a utilizar unos cuantos elementos de Bridge de Megascans para nosotros ahora aplicarlos sobre nuestro proyecto. Yo voy a utilizar unos cuantos elementos de desierto. Ustedes pueden practicar con cualquier otro elemento de la colección. Si vemos aquí donde dice últimas colecciones, veremos que tengo esta serie de surtidos bastante interesantes que nos ofrece totalmente gratis nuestro programa. Ya de esta plataforma ya hemos hablado un par de veces en el canal, así que les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan descargarlo y ustedes solo sería registrarse con una cuenta de Unreal Engine, vale, o no, perdón, de Epic Games. Bien,
Una vez que tengamos esto, vamos a ir hasta este lado, que es hasta el final, donde más o menos está la colección que quiero utilizar. Aquí, donde dice cañones de Utah. Vamos ahora a descargar lo que serían los elementos 3D. Por ejemplo, estos que están aquí, ven que ya tiene un ganchito. Esto es porque ya lo he descargado previamente, pero voy a volver a descargarlos para explicar cómo colocarlos dentro de nuestro programa, y entonces obviamente también cómo jugar un poquito con la cámara, y al final aplicaríamos los renders necesarios. Vale, lo primero que voy a hacer es que voy a ir descargando elemento por elemento. Por ejemplo, yo tengo ya este lado, no lo he descargado en 4K de resolución. De momento voy a descargarlo en 2K. Ok, veremos que sale en descargada, es porque ya lo he descargado anteriormente. Ustedes pueden escoger qué resolución colocar. Yo voy a usar el 2K porque al final no es mucha diferencia, y queremos evitar, pues obviamente, como la temática del video, tanta carga a nuestra tarjeta gráfica. Así que voy a darle donde dice exportar, y se ha exportado a nuestro programa. Veremos que en efecto tenemos ya este elemento. Si yo paso esto a Material Preview, veremos que ya tiene todo su material aplicado con sus texturas y su tamaño. Solo será cuestión nada más de ir jugando un poquito con el tamaño de esta manera, y luego después al final colocar lo que es las cámaras y los filtros, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo con unos cuantos elementos más. Vamos a utilizar este también, lo exportamos. Vamos a bajar un poquito por acá, voy a también a colocar este, voy a exportarlo también. Vamos aquí de este lado, también voy a exportar este. Recuerden que cuando ustedes lo quieren utilizar en otra resolución, solo sería cuestión de ustedes nada más que cuando seleccionen en descargas y después exportan, ¿vale? Ok, vamos a seleccionar un par de elementos más para finalizar. Vamos a ver, tengo este también, voy a exportarlo. Y vamos a utilizar un elemento plano, tal vez, algo como esto. Exportamos también. Exportando. Y ya se ha exportado. Ya tendríamos entonces todos nuestros elementos de esta manera. Les recomiendo, para evitar que su computadora se ponga un poco lenta tal vez al inicio, pasen esto a modo sólido para ustedes entonces ir escalando todos los elementos de forma individual. Yo lo que hago siempre es que los coloco a un lado de nuestro plano o del piso que vamos a utilizar. Ok, más o menos aquí. Ya tendría pues obviamente todos mis elementos. Entonces ya para finalizar con el plano, voy a apretar en la visual de X, voy a agregar una cámara de esta manera, y entonces voy a seleccionar el Camera to View para poder entonces mover mi cámara apretando Shift y con el scroll del ratón posicionarla más o menos por aquí. Por aquí me funciona bien. Voy a estirar este plano en el eje de X para tener un plano un poco más largo de esta manera. Ok, y entonces ya sería cuestión de colocar estos elementos a como yo considere de forma correcta. Aprieto G y Y para posicionarlo, y escala para escalarla más o menos así. Ya sería cuestión de ir ustedes viendo cómo quieren posicionarlo. Esto es como una especie de juego de Lego. Ustedes pueden ir moviendo, posicionando más o menos así. Pueden utilizar la vista superior para colocar estos elementos más o menos así. Esto, para evitar que demore, yo les recomiendo abrir una segunda ventana de este lado, de esta manera. Y entonces en esta vamos a ver la cámara, justamente cómo la estamos proporcionando la información, y aquí podremos entonces ir moviendo como querríamos que más o menos vaya quedando la disposición de los elementos 3D que estamos colocando de esta manera. Esto es muy útil porque nos ahorra el tener que pasar de cámara a cámara para ir posicionando. Aquí vamos viendo, voy a colocar algo más o menos así, 180 grados, posiciono de este lado, tal vez lo escalo un poquito.
Esto lo coloco por acá también, más o menos. Lo escalo, lo coloco más o menos para que parezca que está un poco distanciado, de esta manera. Y si queremos, pues podemos también duplicar ciertos elementos, ¿vale? De esta manera, para que entonces vayamos jugando un poquito con el entorno, ¿no? De esta forma. Voy a hacer lo mismo, voy a pasar este elemento por acá, más o menos así. Duplicamos y jugamos con un poquito con la perspectiva de la cámara para que parezca que este elemento está más cerca de la cámara, ¿vale? Algo por ejemplo, algo así, ¿vale? Y entonces aquí podemos jugar un poquito con una tercera copia de este elemento acá. Algo creo que así me funciona bastante bien. Y ya sería cuestión obviamente de ir jugando ahora con lo que sería la cámara y el render. Recuerden lo que él mencioné, ustedes pueden comenzar con lo que es una salida de 1280 por 720 de esta manera. El material de este plano quiero que sea como el que vimos en el tutorial anterior, que es como una especie de océano, ¿no? Como una especie de río, ¿no? Así que voy a crear un nuevo material, voy a colocar de nombre río, y entonces aquí seríamos jugar un poquito con lo que es mostrable. Coloco un nodo de bomb, vamos a previsualizar mi material de esta manera. Aplico material de esta forma, la fuerza le quito un valor de 0.1, algo más o menos así. Ok, voy a aplicarle la escala a mi plano. Eso lo hice apretando el plano con control A, escala, para que se aplique de esta manera. Y recordemos que esto no lo voy a dejar en UVs ni en normal ni en general, lo voy a dejar en objeto para que tenga esta especie de efecto de olas, ¿no? De esta manera. Ya será cuestión de modificar un poquito este valor, algo como esto. Y para finalizar vamos a colocar un nodo de Sky Texture, que ya saben que esto ya lo hemos utilizado bastante en el canal. Vamos a cambiar esto a el motor de Cycles, y ya será cuestión de ir modificando un poquito los valores, como siempre, no vamos a ir modificando un poquito lo que es el valor de aire, de destello, etcétera. Igualmente la rotación también podemos ir jugando un poquito con esto de esta manera. Y recuerden siempre aquí, por ejemplo, en mi río tal vez pueda colocarle un tono en negro para que no parezca tan plateado, algo como esto. Recuerden que también pueden activar esto en Renderization para solamente renderizar la sección que a ustedes les interesa, ¿vale? De esta forma. Y bueno, ya ustedes quedaría si ustedes quieren seleccionar otros elementos o si quieren descargar más elementos de Bridge. Yo les recomiendo que descarguen unos cuantos elementos, intenten descargar algunas plantas, creen algunos pisos, o inserten algunos elementos de materiales. Esto puedo dejarlo para otro video tutorial a futuro, tal vez si quieren incluso un video tutorial completo de cómo crear un paisaje desértico. Y pues nada chicos, sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre, cualquier consulta déjenlo en la caja de comentarios. Saludos entonces y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense chicos, hasta pronto.